Vamos con la segunda parte del circuito en mixto, ¿cierto? La segunda parte del circuito mixto, donde nos falta calcular la intensidad de corriente de R23, la intensidad de corriente de R45 y las tensiones parciales que se van a producir en cada una de las cargas. Lo primero es identificar cómo lo podemos hacer. Primero que todo, para poder determinar la corriente de R2 y de R3, o para poder determinar las tensiones parciales, necesitamos tener el valor de a lo menos dos de las magnitudes que tenemos en nuestro circuito, ¿cierto? Tenemos el valor de la resistencia, tenemos que calcular el valor de la tensión, por lo tanto nos falta calcular el valor de la intensidad de corriente que pasa por R2, por R3 y por R4 y R5. Para ello vamos a realizar primero el cálculo matemático de las tensiones parciales que se van a producir. ¿Dónde? Veamos los datos que tenemos. Tenemos el valor de R1 y tenemos la intensidad de corriente total, ¿cierto? Que pasa por R1 y por todo este circuito. Por lo tanto, vamos a calcular el voltaje. Voy a dejar esta hojita que está acá para poder calcular después las intensidades parciales. Voy a calcular acá entonces el voltaje de R1, que va a ser igual a la resistencia 1, ¿cierto? Es lo que queremos calcular, R1 por I total, porque la intensidad de corriente total es la que pasa por R1. Por lo tanto, tenemos que es, para darle valor a esto, tenemos que R total es igual a 220 ohm por I total, que es igual a 6.57 miliamperes, ¿cierto? Nos vamos a apoyar en la calculadora. Recordar que tenemos que transformar esto a la unidad de amper, por lo tanto son 6.57 dividido 1000 para transformar la unidad. Ya tenemos el valor total de la corriente, que aquí está también, multiplicado por 220 ohm. Entonces nos va a quedar que en la resistencia de 220 ohm se provoca una caída de tensión de 1.44 voltios. Este voltios con mayúscula. ¿Ya? Y luego volvemos a nuestro circuito de acá, calculamos esta caída de tensión, ¿cierto? Pero ahora, para saber cuánta es la corriente que hay acá, voy a necesitar esta caída de tensión, porque esa caída de tensión va a ser la caída de tensión que se va a provocar entre este punto, ¿cierto? Y este punto de acá. ¿Ya? Por lo tanto, voy a calcular el voltaje en RA. Y el voltaje en RA va a ser igual a RA por la I total. Nuevamente por la I total. ¿Por qué por la I total? Porque la I total es la que pasa por aquí. La I total es la que pasa por R1 y por RA. ¿Ya? Entonces, para darle valor a esto, RA, dijimos que RA era 1149,4 ohm. Eso lo vamos a multiplicar por nuestra I total, que es 6.57 miliamperes. Lo mismo que hicimos anteriormente, 6.57 dividido en 1000 para dejarlo en la unidad base. ¿Ya? Lo vamos a multiplicar por 1149.4, que es la resistencia RA. Eso nos da un voltaje total, una caída de tensión total de 7.55 voltios. 7.55 voltios. Ahora, teniendo el valor de RA, el valor de RA, el valor de la caída de tensión que se provoca acá, puedo determinar la corriente de R23 y la corriente de R45. Por lo tanto, acá, en la hojita donde estamos calculando las corrientes, ¿cierto? Calculamos la corriente de R23
3, que va a ser igual a, la fórmula de corriente es voltaje, ¿cierto? Corriente es igual a voltaje dividido en resistencia. Por lo tanto, tenemos nuestro voltaje. ¿Qué voltaje vamos a utilizar? El voltaje total de la caída de tensión de acá, de RA. Por lo tanto, tenemos el voltaje de RA dividido en la resistencia 2 y 3. La resistencia 2, 3 era igual a 2060 ohm. ¿Ya? Yo aquí me adelanté en un paso. Esto es RA. Vamos a dejarlo acá entonces registrado. El voltaje de RA. El voltaje de RA era 7.55 voltios dividido en 2060 ohm. Por lo tanto, esto es igual a 7.55 dividido en 2060 ohm. Y esto es igual que tenemos una corriente de 0,00366. Vamos a ocupar tres números igual que lo hicimos anteriormente. Lo vamos a multiplicar por 1000 para dejarlo registrado. Y tenemos una corriente de, esto es en amper, una intensidad de corriente de R2 y R3 de 3.66 miliamperios. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la corriente de R45. Y esta corriente va a ser igual al voltaje de RA dividido en R45. Esto va a ser igual a 7.55 voltios dividido en R45, que son 2530 ohm. Vamos nuevamente. 7.55 dividido en 2530. Esto es igual a 0,00298. Esto es amperios. Ya, lo vamos a multiplicar por 1000 para dejarlo registrado. Y nos queda que tenemos una corriente de 2.98 miliamperes. Ya, entonces calculamos el voltaje que va a pasar por R2, perdón, la intensidad de corriente que va a pasar por R2 y R3 y la intensidad de corriente que va a pasar por R4 y R5. ¿Ya? Ahora solamente nos queda calcular el voltaje, esto era 1.44 voltios, nos queda calcular solamente el voltaje parcial que hay en R2, en R3, en R4 y en R5. ¿Ya? Para eso nos vamos a cambiar de hojita. Y ya tenemos esa corriente, ¿cierto? Y aquí se provocan caídas parciales porque recordemos que esto es una parte del circuito que está en serie. Por lo tanto, por eso tenemos una sola corriente que pasa por acá, pero tenemos dos caídas parciales, dos tensiones parciales. Por lo tanto, tenemos el voltaje en R2 que va a ser igual a... La fórmula de voltaje es la fórmula de voltaje es igual a la resistencia dividido por la intensidad de corriente. ¿Cuál resistencia? R2 por la intensidad de corriente, que es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2 y 3. Por lo tanto, vamos a utilizar el valor de R2, que son 560 ohm, por la intensidad de corriente de R2 y R3, que son 3.66 miliamperes. Entonces, 3.66 miliamperes, ¿cierto? Lo vamos a dividir en 1000, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por 560. Y eso nos va a dar como resultado 2.05, le voy a poner. Ya voy a aproximar los dígitos. 2.05 voltios. Ya chicos, entonces el voltaje en R2 es 2.05 voltios.
Luego vamos a calcular el voltaje de R3. Y el voltaje de R3 va a ser igual a R3 por la intensidad de la resistencia 2 y 3. Y eso va a ser igual a R3 es 1500 ohm por 3.66 miliamperes. Nuevamente, 3.66 dividido en 1000 para dejarlo en la unidad base. Lo voy a multiplicar por 1500. Y tenemos una caída de tensión de 5.49 voltios. ¿Ya? Ahora, calculamos las tensiones parciales de R2 y R3. Nos queda solamente calcular la tensión parcial de R4 y de R5. Entonces tenemos el voltaje de R4 es igual a R4 por la intensidad de corriente de R4, 5. El valor de R4 es igual a 330. Y el valor de la corriente de R5 es 2.98 miliamperes. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos 2.98 dividido en 1000 para dejar la unidad base. Lo vamos a multiplicar por 330 y eso nos va a dar como resultado 0,98 voltios. Y por último, el voltaje de R5 va a ser igual a R5 por la intensidad de corriente de R4, 5. R5 tiene un valor de 2200 ohm por 2.98 miliamperes. Entonces 2.98 dividido en 1000 por 2200 es igual a 6.55 voltios. Entonces dejamos registro, ¿cierto? El voltaje en R3 es 5.49, el voltaje en R4 es 0,98 y el voltaje en R5 es 6.55. Y así finalizamos nuestro análisis de circuito mixto.